Hoy continuamos con la serie Fundamento Firme. Intentamos construir una vida arraigada en la verdad de Dios para enfrentar los desafíos y prosperar en cada temporada de la vida. Y hoy, el título del sermón de hoy es Una fundación para navegar los problemas sociales. Una fundación o un fundamento para manejar los problemas sociales. Quiero invitarle que vaya conmigo al libro de Miqueas, Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, Miqueas capítulo 6 y versículos del 6 al 8 de Jesús. Y estamos haciendo esto, predicando hoy este mensaje, especialmente porque estamos en la sombra de Martin Luther King Jr. Day, el día de Martin Luther, como lo decimos. Y nos hace reflexionar, nos hace pensar en el trabajo, la obra que hizo Martin Luther King Jr., el líder estadounidense del movimiento de derechos civiles del 1950 y los 60, y la importancia de lo que él hizo. No sé cuántos están conscientes de esto, pero Martin Luther King Jr. era un pastor bautista, de modo que vemos en Martin Luther King, vemos reflejado en él lo que un verdadero creyente, lo que un verdadero cristiano debe hacer, y es por eso que cogimos el día de hoy, el día antes, para hablar de un fundamento para navegar problemas sociales. Así que no solamente estamos celebrando Martin Luther King Jr., sino que también el día de mañana es el día de la toma de posesión presidencial de Trump como presidente, lo cual es una muestra de que vivimos en una sociedad donde existe la democracia, donde existe el voto, donde se busca que haya el bienestar social, y le damos gracias a Dios por eso. Ya que vivimos en esta sociedad, creo que nosotros, el pueblo de Dios, los cristianos, tenemos que ser relevantes, tenemos que ser prácticos en todo lo que hacemos. Tenemos que traer el cielo a la tierra en una forma práctica, vivir, aplicar los principios del cielo acá en la tierra. Y por eso hoy queremos hablar de este tema, ya que considero que es un tema muy importante. Y es muy importante también porque si no pensamos de esta manera, primero, no estuviéramos pensando como Dios piensa, y segundo, correríamos el riesgo de convertirnos en lo que llamamos cristianos fariseos. Corremos el riesgo de convertirnos en fariseos, y durante el sermón espero que puedan entender exactamente qué quiero decir con esto. Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8 dicen lo siguiente: ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, y eso es que hagas lo que es correcto, que hagas justicia, dice la versión Reina Valera, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión, la Reina Valera dice misericordia, que ames la misericordia o que ames la compasión, y que camines humildemente con tu Dios. Camines humildemente con tu Dios. Yo sé que el tema es un tema controversial, es un tema donde hay mucha sensibilidad. Sé que quizás me va a costar un poco desarrollar el tema, pero es necesario, y el hecho de que sea sensible y controversial no significa que no deba traerlo. Más bien, si es tan sensible y tan controversial, creo que debemos traer la luz de las Escrituras a nuestra sociedad, especialmente al tema de la justicia social y problemas sociales, y eso hace el tema de hoy uno muy importante. Le tengo algunas preguntas simplemente para meditar, simplemente para pensar un poco, para abrir el corazón, y son solo preguntas no más, y no voy a responder cada una de ellas. Quizás durante el sermón lo haga, pero no en una forma directa. ¿Le importa a Dios la justicia social? ¿Le importa a Dios la justicia social? ¿Existe tal cosa como un concepto bíblico
de justicia social? ¿Es esto algo que es fundamental para el cristianismo hoy? ¿Realmente es importante, suficiente, es fundamental para que los cristianos le prestemos importancia? ¿Deben los cristianos o no meterse en la política y asuntos sociales hoy? Mucha atención en sus mentes. Este pastor, mañana presentan a Trump y hoy está hablando de política y demás. Miren, no importa de qué lado usted está, no importa si usted es demócrata, o del partido que usted sea, eso no importa. Lo que sí importa, y es más importante del partido político al que usted esté afiliado o tenga cualquier acercamiento, es que usted sea del partido del reino de los cielos. Amén. Y que la verdad de Dios gobierne su corazón. Eso es importante. Yo soy de los pastores que afirman que en los púlpitos no es la plataforma correcta para hablar de política. Yo entiendo eso. Jesús, los sermones de Jesús no tenían mucho que ver con política. El apóstol Pablo tampoco. Tenían que ver con doctrina, tenían que ver con el reino de los cielos. Yo entiendo perfectamente eso. Y es por eso que no hablo mucho de política, especialmente en una forma directa. Siempre tenemos que una forma indirecta quizás hablar de esto, porque todo es relacionado a la autoridad y la política, ¿verdad? ¿A Dios le importa? ¿Es algo que debemos hablar? Como dijo Jimmy Carter. Jimmy Carter fue quizás el presidente más reconocido por hablar abiertamente y por demostrar abiertamente de su fe y de ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Y claro, en Jimmy Carter, que no era un pastor, tenemos un ejemplo de alguien que era creyente, que era cristiano, que amaba a Dios, pero al mismo tiempo entendía perfectamente su rol, entendía perfectamente lo que él debía hacer, de modo que él decía: mi fe exige que haga todo lo que pueda, donde quiera que esté, siempre que pueda, durante el tiempo que pueda, con lo que tenga, para tratar de hacer la diferencia. Para tratar de hacer la diferencia. Y aunque sé que eso no es un versículo bíblico, sí tiene bases bíblicas y afirma de una forma muy explícita, de una forma muy concreta, su determinación de hacer la diferencia. Ahora, si tú y yo que tenemos a Cristo, tú y yo que hemos sido nacidos de nuevo, que ahora el Espíritu Santo habita en nosotros, tú y yo que antes no éramos parte del pueblo de Dios, pero que ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tú y yo ahora tenemos que hacer la diferencia, porque eso es precisamente lo que el apóstol Pedro dijo. El final de ese versículo que acabo de citar es para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, y la palabra para indica ese propósito: para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y llevar las virtudes significa vivirlas, significa poner al Señor en alto, no solamente a través de nuestras palabras, sino a través de nuestras acciones. Ahora, tú y yo tenemos un problema grande hoy, un problema muy, muy grande, y no voy a intentar resolver ese problema del todo, simplemente quiero hacer referencia al problema. Y el problema es que quizás no entendemos, especialmente de una manera bíblica, no tenemos una idea clara bíblica de qué es en realidad la justicia social. No sé cuántos hoy por hoy usan la inteligencia artificial. Yo uso la inteligencia artificial para algunas cosas. A veces estoy en desacuerdo, a veces no. Le pregunté a ChatGPT, inteligencia artificial, ¿qué es la justicia social? En una forma muy sencilla de entender. Y él me respondió lo siguiente: para la gente común, justicia social generalmente se entiende como la idea de equidad y trato justo en la sociedad, asegurando que todos tengan igualdad de oportunidades
y acceso a recursos esenciales como educación, salud, empleo, vivienda, sin importar su origen, género, raza o condición económica. Y después argumentó un poquito más, característico de ChatGPT, siempre te da muchos puntos y me encanta ver cómo te lo escribe todo. ¿Cuántos disfrutan eso? Tenemos que usar lo que el mundo puede usar para algo negativo, tenemos que usarlo para algo positivo, una herramienta que Dios nos da. En términos más simples, las personas asocian la justicia social con conceptos como la igualdad de derechos, oportunidades para todos, ayuda a los más necesitados, eliminación de la discriminación y la redistribución de recursos. La redistribución de recursos. Y a ese último quiero referirme un poquito más. Alguien que se llama William Young, que escribe material académico sobre las ciencias sociales y justicia social, afirma, y yo creo que él es muy certero o muy certera su observación o su opinión acerca, bueno, el hombre se dedica a esto, sabe lo que está diciendo. Al decir esto que acabo de decir, según ChatGPT, y mencionar ahora lo que William Young entiende como justicia social, quiero dar a entender lo que todo el mundo en una forma general, una forma muy general, entiende que es la justicia social, y pronto vamos a ver cómo ese entendimiento común de lo que hoy por hoy es justicia social para la mayoría de nosotros, lo que generalmente se acepta como justicia social, es un concepto que no es bíblico. De modo que a veces tú y yo estamos ciegos si entendemos lo que es justicia social a través de lo que comúnmente es justicia social. No sé si entendieron ese trabalenguas, pero vamos allá. William Young dijo, la justicia social ha evolucionado hasta significar, ha cambiado hasta significar, en términos generales, la redistribución estatal de ventajas y recursos a los grupos, también muy importante esa palabra, grupos, desfavorecidos para satisfacer sus derechos y la igualdad social y económica. De modo que lo que se entiende, lo que ha terminado significando el término justicia social es la redistribución estatal. Y habla de grupos. De modo que esto es, en sentido general, lo que muchas personas entienden como justicia social, lo que los filósofos que han dedicado su vida al estudio de ciencias sociales y justicia social entienden y han llegado a esta conclusión de ver lo que sucede en la sociedad. Esto es lo que ellos entienden. El problema radica en que ellos no lo ven como una cuestión del corazón. Ellos lo ven como una redistribución estatal. Tiene mucho que ver con la forma en que el gobierno hace las cosas. Ahora, ¿por qué digo esto y por qué traigo esto? Porque una vez más, tú y yo que vivimos en el reino de Cristo, tú y yo que tenemos una ciudadanía celestial, tú y yo que estamos aquí como extranjeros, porque eso es lo que estamos según la palabra, estamos aquí como extranjeros, tenemos un estándar y el estándar está en la palabra de Dios y ese estándar debe ser superior a cualquier otro estándar. El estándar de el Rey de Reyes y Señor de Señores para sus hijos y para su reino, un reino que es eterno, no dirigido por un hombre que tiene fallas, sino dirigido por Dios mismo, que es eterno, que es omnisciente, que es santo, que es justo. Tú y yo tenemos que recibir los principios y valores del reino de los cielos, y muy importante, tenemos que llevarlo a nuestra sociedad. En otras palabras, tenemos que traer el cielo a la tierra, y aquí en la tierra vivir como ciudadanos del cielo y no de la tierra. Amén. Yo creo que en una forma muy resumida eso es lo que debe describir la vida cristiana. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, Miqueas, que fue lo que leímos al principio. Miqueas. Para entender Miqueas, y antes de hablar de Miqueas y el contexto histórico y el contexto espiritual, permítame decir lo siguiente. En el Sermón del Monte, el primer sermón que Jesús predicó, Jesús nos enseñó los principios del reino de los cielos. Todo gobierno, por supuesto, Israel estaba bajo el imperio romano en aquel entonces, existía para el tiempo en que Jesús vino, Jesús enseñó. Esto es algo muy importante y tiene mucho que ver con el sermón de hoy. Existían los escribas y fariseos, la élite religiosa
judía, especialmente los fariseos, los saduceos y todos los feos, como dice Richie Ray. Ahora, si usted va al Antiguo Testamento, usted no va a encontrar en ningún libro del Antiguo Testamento tal cosa como los fariseos y los saduceos y demás. ¿No? ¿Cuándo surgieron estos? Estos surgieron en el periodo intertestamentario, 400 años que en la soberanía de Dios, Dios hizo silencio. Y estas personas, este grupo de personas, este partido, era un partido tan religioso, y quería imponer el reino de los cielos, quería imponerlo en personas que no entraron en el reino de los cielos y por lo tanto no podían practicarlo, ni ellos mismos podían practicarlo, de modo que se convertían en hipócritas, en las palabras del Señor Jesús. No hay un grupo de personas en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, no hay un grupo de personas al que Jesús haya reprendido más y con el que Jesús haya sido más fuerte que precisamente la élite religiosa del pueblo judío, los escribas, los fariseos. No quiero decir los escribas porque sí habían escribas en el pasado, ¿verdad? Esto es muy importante. Esta gente se habían convertido en hipócritas. Algunas cualidades que tenían: la autojusticia. Ellos se creían más justos y más santos que los demás, y se sentían con el derecho, dado a que se sentían más santos y más justos que los demás, se sentían en el derecho de juzgar a los demás, cuando interiormente estaban totalmente podridos. No habían alcanzado la salvación. Había mucho conocimiento, pero poca relación. Había mucho conocimiento, pero mejor dicho, ninguna relación. Eran sepulcros blanqueados, en las palabras del Señor Jesús. Hijos de su padre, el diablo. Si usted quiere algo más fuerte que eso, no sé dónde va a buscarlo, porque yo no he encontrado una frase más fuerte que esa para referirse a ningún grupo de personas. Hijos del diablo. Fuerte, ¿verdad que sí? Bueno, el mensaje de hoy va dirigido a que nosotros, la iglesia, que podamos convertirnos en la élite religiosa del cristianismo hoy, no nos convirtamos en hipócritas religiosos. Y esto es tan importante que tú y yo no nos convirtamos en hipócritas religiosos. Dejémoslo allí. Ahora vamos al tiempo de Jesús, cuando Jesús predicó el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Jesús enseñó los principios del reino, y es por eso que tantas veces en este sermón él dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y cambia ciertos valores que tenían que cambiar en la mente de la gente para entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, el reino de los cielos opera en una manera diferente de pensar. Jesús también enseñó no solamente que oíste que fue dicho, mas yo os digo, sino que en muchas ocasiones dijo: el reino de los cielos es semejante a, y esto no solamente en el Sermón del Monte, sino en todas las enseñanzas de Jesús, las parábolas. El reino de los cielos es semejante a, entonces dice una verdad del mundo material para ilustrar una verdad del mundo espiritual, y la gente pudiera entender lo que en realidad se ejerce y cómo opera el reino de los cielos. Eso es lo que Jesús hizo en las parábolas, también en el Sermón del Monte en muchas ocasiones. Quiere decir que tú y yo debemos operar con principios diferentes. Y Dios no quiere que tú y yo nos convirtamos en religiosos, autosuficientes, autojustificados, que se creen superior a los demás, sino en personas que conocen a Dios y viven según los principios de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ahora, dicho eso, vamos a Miqueas. Yo siempre tengo un repertorio aquí muy grande y puedo predicar 3 horas. Voy a regresar de nuevo un poquito más al Sermón del Monte, porque hay una expresión allí que Jesús enseñó ya cuando terminó el Sermón del Monte. Antes de decir lo que vimos la semana pasada, le dijo a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Miren que no dijo ni siquiera yo soy. ¿Fue eso lo que dijo? No, él dijo ustedes son. Los discípulos tenían 1 año,
un año de haber conocido al Señor, no habían sido perfeccionados en la manera que quizás tú y yo hemos sido perfeccionados. En otras palabras, espiritualmente eran más inmaduros que la mayoría de nosotros. Pastor, usted se volvió loco, ¿qué usted está diciendo? No, yo creo realmente eso. Yo creo realmente que los discípulos para el primer año del ministerio público de Jesús eran más inmaduros espiritualmente que la mayoría de nosotros. Sin embargo, aún así, Jesús le dijo a ellos: ustedes son, ya lo son, la sal de la tierra y la luz del mundo. Algo que los escribas y fariseos no pudieron lograr, que fue parte de lo que había en el corazón de Dios con el Antiguo Testamento y con su pueblo Israel, algo que los fariseos no pudieron practicar porque no podían practicarlo, no había nacido en sus corazones y consecuentemente no podían practicarlo, era el hecho de dar a conocer de las grandezas de Dios y llevar las virtudes de Dios a otros pueblos. ¿Okay? Es por eso que en el Antiguo Testamento existía el proselitismo, existían aquellas personas que venían y se convertían en judíos aunque no eran judíos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo esto cuando hablo de Jesús y cuando Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo? Porque Jesús le dice a los discípulos, después de presentarle los principios del reino, el sermón del monte, le dice: esto ustedes tienen que llevarlo a la práctica, para que a través de la influencia que ustedes tengan, y eso es lo que hace la sal y la luz. La sal siempre tiene influencia sobre todo lo que toca. Es por eso que usted, a mí me gusta decir esta expresión, perdóneme si soy un poquito jocoso, usted nunca ha comido chicken salt, ¿verdad? Usted no ha comido sal con sabor a chicken o a pollo, ¿verdad? Usted quizás comió pollo y si su esposa se le olvidó que le echó sal una vez y le echó sal dos veces, quizás comió pollo muy salado. Pero el pollo absorbe el sabor de la sal, no la sal el sabor del pollo. ¿Me explico? La sal es la que tiene influencia, la sal es la que tiene poder. Y la luz igual, no hay cantidad de oscuridad que pueda apagar una luz por pequeña que sea. Siempre la luz va a ser más poderosa, va a tener más influencia, va a tener más poder y por lo tanto va a dominar. En otras palabras, ustedes, especialmente después de conocer el Evangelio, después de conocer la verdad de Dios, son la sal y la luz. Ustedes son influencia, ustedes tienen un poder extraordinario. Vayan al mundo y déjenle saber al mundo las virtudes de Cristo. Eso es lo que estoy entendiendo cuando veo expresiones como esas en el Sermón del Monte. De hecho, cuando Jesús cierra el Sermón del Monte, como predicamos la semana pasada, le dice a los discípulos, y lo estoy diciendo porque lo que vamos a aprender hoy, o lo que estamos ya aprendiendo hoy, tiene mucho que ver con esto: que aquellos que oyen y no practican son necios, ¿verdad que sí? Pero los que oyen y hacen ¿qué? Y practican y viven, esos son los sabios, ¿verdad que sí? En otras palabras, Jesús estaba llamándolos a tomar acción, a usar lo que era de ellos. Jesús los estaba llamando, en otras palabras, los estaba llamando a llevar los principios del reino a su sociedad. ¿Sí o no? Jesús los estaba llamando a vivir y llevar los principios del reino a su sociedad. Ahora, dicho eso, vamos a Miqueas y vamos a ver por qué el Señor le dice estas palabras al profeta Miqueas, o más bien al pueblo de Israel, a través de Miqueas. Miqueas profetizó durante el reinado de Jotán, Acaz y Ezequiel, en los años 750 a 668 antes de Cristo. Es antes del imperio babilónico. Y Dios, a través del profeta, llama a su pueblo a una nueva vida de obediencia, de adoración genuina, no meramente ritualista. Permítame hacer una pausa aquí. Estamos leyendo de que ya cuando el reino de Israel se había dividido, el reino del norte era Israel, el reino del sur, Benjamín y Judá, era Judea, Israel y Judea. Así se dividió el reino. Pero mucho antes de esto, cuando el pueblo de Israel estaba naciendo, cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, ¿cuántos se acuerdan lo que decía la ley? La ley dice muchas cosas, ¿verdad? Pero si recordamos el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y con todo tu entendimiento. Y vemos que Jesús en el Nuevo Testamento le dice uno que es igual de importante: y a tu prójimo como a ti mismo. El pueblo de Israel se había convertido en un pueblo tan religioso, que seguía esas reglas de una forma tan
exterior y no interior, que se había convertido simplemente en marcar, hice esto, hice aquello, hice aquello, hice aquello, pero no había una transformación interna. Hubieron pocos hombres de Dios en el Antiguo Testamento que tuvieron una relación real y auténtica con el Señor, como David, como muchos de los líderes, pero esta forma de vida religiosa, exterior y no interior, caracterizó al pueblo de Israel, de modo que el culto a Dios y la devoción a Dios era todo fake, era todo por encima, era todo exterior, era todo superficial. Se había convertido literalmente en religiosos y no personas que conocían a Dios. ¿Ok? El reino del norte estaba siendo amenazado por Asiria, el reino del sur igual, ya Asiria le estaba tomando el reino del norte, y ese es el contexto histórico en que profetiza Miqueas. Ahora, en el contexto espiritual y social había una gran desigualdad social. Es decir, el pueblo de Israel, aunque decía seguir a Dios y aunque trataba de seguir los mandamientos y la ley, en su vida práctica no lo vivía. Eran religiosos, no había una transformación. Había una gran desigualdad social de los líderes, y no solamente los líderes políticos, sino también los líderes religiosos, y también de los ricos, como los ricos explotaban a los pobres. Ahora, si usted va al Antiguo Testamento, y no vamos a hacerlo hoy porque tuviéramos que demorar aquí por lo menos unos 3 días leyendo todo el Antiguo Testamento, y es, si les soy honesto, es un poco aburrido. Si usted no entiende la imagen completa, el lenguaje que se usa, las imágenes que usted ve, a veces les hace cuestionar incluso su fe, porque ve, hay cosas tan difíciles de entender en el Antiguo Testamento, pero al final, en todo ello está la ley moral de Dios y lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Y cuando usted mira a la distancia el Antiguo Testamento, la ley de Dios para el pueblo de Israel, cuando ellos cumplían esa ley y la cumplían al pie de la letra, había bienestar social. En otras palabras, todos ellos estaban siendo desobedientes cuando había una gran desigualdad social, cuando los líderes y los ricos, tanto los líderes religiosos como los políticos, se habían corrompido al punto de tratar a las personas pobres como basura. Y Dios no estaba de acuerdo con eso. Dios no sigue estando de acuerdo con eso. No solamente eso, sino que también habían adoptado la idolatría, alejándose de Dios. Quizás eso tenía mucho que ver por qué hacían lo otro. Se habían alejado de Dios y consecuentemente había mucha desigualdad social y mucha corrupción en todas las esferas. Líderes religiosos, líderes civiles también. Entonces en Miqueas, Dios trata con su pueblo. Dios los había escogido, Dios les había dado la ley, Dios los había sacado de la esclavitud, les había llevado a la tierra prometida, tenía un plan para ellos, tenía un plan bueno para ellos, bienestar social para ellos. Les había dado leyes, por ejemplo, de cómo distribuir el dinero, de cómo, qué hacer con los bienes. Había una sociedad completa que Dios había establecido en el pueblo de Israel. Y al ellos perder su comunión con ese Dios y no ser obedientes a la ley, se habían convertido en personas religiosas. Todo es un ritual. Mi deseo hoy es que nosotros, cada uno de nosotros, salga de aquí con la determinación de no convertirse en un religioso. Porque así como Jesús reprendió a los religiosos, a la élite judía, a los escribas y fariseos y los saduceos, así nos reprendería a nosotros hoy si nos convertimos en ellos. Y permítame decir que hay muchas formas en las que hoy podemos convertirnos en eso. Permítame leer de nuevo lo que leímos en Isaías y después vamos a ver 3 cosas pero muy sencillas que en la opinión de Dios son la clave para un bienestar social. A mí es fascinante para mí ver cómo el asunto era tan grande, era tan grave, pero la solución era tan sencilla. 3 cosas. De modo que los 3 puntos de mi sermón son esas 3 cosas. Vamos a leerlo de nuevo en Miqueas capítulo 6 del 6 al 8. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Qué debemos traerle? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? Todo esto es algo que la ley decía que debían de hacer.
Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año. La ofrenda de becerros perfectos, becerros de solo un año, era parte de los rituales del Antiguo Testamento, ¿verdad? Debemos ofrecerle miles de carneros, y aquí está quizás exagerando un poco, miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva. Por supuesto, no es en sentido literal. Debemos sacrificar a nuestros hijos mayormente para pagar por nuestros pecados. Por supuesto, está exagerando. Lo que Dios está diciendo aquí es que lo que Dios en realidad quiere no es nada de eso. Era algo más importante, algo más profundo, y es por eso que en una serie como Fundamentos es lo que yo quiero traerles hoy, porque se trataba de aquí. El fundamento comienza en cada uno de nosotros, comienza en nuestra mente, comienza con valores y principios, y no meramente con cosas exteriores, no meramente con una lista de cosas que usted hace y trae el becerro y trae aquello y hace este sacrificio y usted está limpio. No, el Señor quiere algo más. Dice, oh no, pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Interesante que aquí la palabra exige significa exactamente en el original hebreo, habían dos palabras que se pueden traducir como exige o pide. Aquí se está usando en el sentido más literal que Dios exige. Cuando vamos a Deuteronomio y Levítico, la palabra que se usa para presentar la ley es una palabra que más bien dice esto es lo que Dios quiere. Ahora, de querer algo a exigirlo hay una diferencia, ¿verdad que sí? Como aquí son negociables, esto es lo que yo quiero, pero es negociable, y aquí son no negociables. Esto es una exigencia, esto es un requisito, ¿verdad que sí? Tres cosas que Jesús dijo: que hagas lo que es correcto, que practiques la justicia, que ames, me importa esa palabra, que ames, no solamente que hagas actos de misericordia sino que ames hacer misericordia o ames la compasión, y que camines humildemente con tu Dios. De modo que quiero hablar un poquito del primero, y vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo Jesús también se refirió a esto. Actuar con justicia o hacer lo correcto, reflejando la rectitud de Dios. Dios es recto. Y más importante que vengas a la iglesia todos los domingos y que levantes la voz y que te vistas como un religioso, más importante que lleves tu Biblia y que todo el mundo pueda ver que tú luces como un creyente, a Dios le importa que tú reflejes su rectitud, que tú reflejes su corazón. Eso a Dios le importa más. Si va conmigo a Mateo capítulo 23 y versículo 23, vamos a verlo allí. Y por supuesto aquí es Jesús quien está hablando. Dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. Imagínense. Los fariseos eran tan estrictos en la ley del diezmo que diezmaban de lo más mínimo hasta de lo que cultivaban en su jardín, hasta las especies. Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. De modo que Miqueas dice que lo que Dios pide, o lo que Dios exige, mejor dicho, es que haga justicia, que haga lo que es correcto. Y aquí está Jesús en Mateo 23, 23, confrontando a los fariseos por descuidar precisamente lo que era más importante: la justicia. Es el primero que nombra. ¿Qué cosa es la justicia? ¿Qué debemos entender cuando se nos dice aquí la justicia? Bueno, en el Nuevo Testamento hay un concepto muy variado de justicia. Por ejemplo, existe lo que es la justificación. Y la justificación es el acto por el cual Jesús nos hizo justos a nosotros. En otras palabras, antes éramos pecadores, antes éramos inmerecedores, no habíamos alcanzado, no habíamos llegado a pagar
¿cómo puedo decirlo? No habíamos alcanzado la demanda o el estándar que Dios pide de nosotros. Porque lo que Dios pide de nosotros es absoluta excelencia, absoluta perfección. Y ninguno de nosotros puede alcanzar eso. Es el sacrificio de Cristo que nos hace aceptos. Cuando tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Salvador y nos damos cuenta que no tenemos forma de salvarnos a nosotros mismos, nos damos cuenta que por naturaleza somos injustos, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzamos al estándar divino, no medimos, no cumplimos con la medida, entonces recibimos al único que cumplió con la medida, a Jesús. Y cuando recibimos a Jesús, Él paga toda nuestra deuda y nosotros recibimos de Él, hay un intercambio, recibimos de Él toda su justicia. Y ese acto es lo que es la justificación. Tú y yo ahora somos justos. El Padre nos ve como justos porque alguien pagó nuestra culpa. Ya cumplimos con el estándar divino, glorioso, extraordinario es lo que es la justificación. Debemos estar profundamente agradecidos siempre de la justificación, pero eso no es a lo que se estaba refiriendo aquí. Se estaba refiriendo a que sí, que nosotros lo que hemos sido justificados y ahora tenemos una relación con el Padre a través del Hijo y el Padre nos considera justos, que vivamos una vida justa. No sé cuántos conocen a creyentes que hacen cosas incorrectas. Si usted se miraba en el espejo, usted vio a ese creyente. Si somos honestos, todos nosotros en un momento u otro, no estoy animando a nadie a hacer cosas incorrectas, por supuesto, pero todos nosotros hemos hecho cosas incorrectas. En otras palabras, todos nosotros somos justos ante el Padre por el sacrificio de Cristo Jesús, pero a veces en nuestras acciones hacemos injusticia, ¿sí o no? Lo que Miqueas le estaba diciendo al pueblo de Israel, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel a través de Miqueas, lo que Jesús le estaba diciendo aquí a sus discípulos, y lo que Dios nos está diciendo a nosotros es que tenemos que practicar la vida cristiana. Tenemos que hacer lo que es justo. Ahora, aquí, sin darnos cuenta, hay un enfoque en mí, en el interior. Casi siempre cuando pensamos en la justicia, es fácil para cualquier persona demandar justicia de otros. Y eso lo vemos en el matrimonio. La clave para los problemas en el matrimonio, es decir, si usted quiere tener un matrimonio lleno de problemas, es enfóquese el uno en las faltas del otro. Y usted va a tener un matrimonio desastroso. Si cada vez que usted tiene una conversación en el matrimonio, cada vez que tiene una conversación es tú esto, tú aquello, tú aquello, tú aquello, tú aquello, tú aquello, tú aquello. Estás aplicando tu justicia sobre tu cónyuge, como si tú fueras el más justo. ¿Verdad que sí? Ahora, si usted quiere tener un matrimonio exitoso, cada vez, esto es algo que pueden hacerlo en la práctica, pueden hacerlo el día de mañana. Cada vez que sientas la tentación de decirle a tu esposo y a tu esposa lo injusto que ella es o que él es, más bien escribe lo injusto que tú eres, y escribe lo bueno o lo justo que ella es. Escribe tus injusticias y la justicia de tu cónyuge. Escribe lo malo de ti y lo bueno de ella, y eso va a hacer que no haya problema, no haya guerra. Imagínense cada vez que yo voy a decirle a mi esposa, no lavaste los platos o no sé, o lo que esté en su agenda, yo me pongo a mí mismo, no hiciste esto, no la trataste con cariño, y a ella le dice lo que es bueno, no va a haber problema en el matrimonio, ahí usted tiene una solución. Hacer las cosas con justicia, hacer lo que es correcto. Un pastor amigo, él ya está retirado, Cameron de apellido, se me olvida el primer nombre ahora, de Texas, muy, muy bueno. Tuve la oportunidad de conocerlo y almorzar con él en una ocasión y le pregunté, ¿cuál ha sido la clave de tu éxito? Una iglesia súper grande, un ministerio extraordinario. ¿Cuál ha sido la clave de tu éxito? Y para mi sorpresa, su respuesta fue, haz lo que es correcto, show up, do what is right, show up, and let God do his work. Y dije, what? Haz lo que es correcto, haz acto de presencia y déjale a Dios el resto. Y dije, ¿cómo que así?
Yo esperaba una respuesta de esa profunda, una estrategia ministerial exitosa con 5 puntos y demás y demás. Muy sencillo, pero él comenzó: haz lo que es correcto. ¿Saben qué es lo bueno que tenemos cada uno de nosotros? Lo que hemos sido justificados, lo que hemos sido justos. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo y Él es siempre justo. Cada uno de nosotros, quiero ir más rápido de lo que puedo. Cada uno de nosotros tiene la palabra de Dios y su palabra es justa. Cada uno de nosotros lo tiene. Cuando estamos haciendo algo injusto, si tienes comunión con el Espíritu Santo, si tienes comunión con el Espíritu Santo, si no te has vuelto en un fariseo cristiano, si no te crees la última Coca-Cola del desierto, si no eres un narcisista enfocado totalmente en ti, si el Espíritu Santo habita en ti, Él te va a llevar a lo que es injusto. Él es quien convence de pecado. Él es quien nos convence de lo que no hemos hecho bien. Él es quien nos convence de la milla extra cuando no hemos ido la milla extra. Y si somos honestos, Él nos va a traer a justicia y decirnos lo que es correcto. Además de eso, tenemos la palabra de Dios que nos dice lo que es correcto, y eso es lo que tenemos que hacer. Hacer justicia, hacer lo que es correcto. Algo más con esto antes de seguir al próximo punto. ¿Saben qué es lo difícil de hacer lo que es correcto? Precisamente que es difícil. Lo más fácil es hacer lo incorrecto. Un ejemplo: el pecado número 1, el enemigo número 1 de la iglesia es el chisme. Ese es el pecado número 1, el enemigo número 1 de la iglesia. Lo que es correcto es que cuando alguien venga a ti a decirte: mira, que el pastor, yo sé que siempre hablan de mí, está bien, no hay problema. O mira que este problema, o que aquello. Tú paras a la persona allí. Y lo primero que tú puedes decirle es: yo tengo la solución para eso, yo soy la persona designada, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Me lo estás diciendo porque yo tengo la autoridad para tratar con un asunto? Si tú tienes la autoridad para tratar con un asunto y alguien te trae ese asunto, eso no es un chisme. Eso es una comunicación de un problema que tú tienes la capacidad y la responsabilidad de resolver. Eso no es un chisme. Y tú debes resolverlo. Pero si alguien viene donde ti hablándote nomás, ¿qué es lo que tú debes hacer? Parar a esa persona. Y decirle: bueno, yo no soy la persona indicada para eso, pero espérate un momentico, yo voy a llamar. ¿Tú tienes problema con el pastor? Yo voy a llamar al pastor. Pastor, aquí está fulano de tal que tiene un problema contigo. ¿Cuántos han hecho eso? Se acaba el chisme rápido. Tú tienes un problema con el hermanito Rodrigo, tienes un problema. Hay aquí un Rodrigo, perdóname Rodrigo, no estoy pensando en ti. ¿Tienes un problema con Esperancejo? Vamos a llamar a Esperancejo ahora mismo. Vamos a orar juntos y vamos a tratar con el problema ahora mismo. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Pero es difícil hacer lo correcto. Porque si tú le dices eso a una persona, puede ser que te esté ganando un enemigo. Y alguien que ahora tú querías que llevarte bien, ahora te ganando un enemigo. Pero lo correcto es hacer lo que es justo. ¿Qué tal cuando alguien nos dijo cosas que no sabemos y automáticamente nos creamos una idea de alguien y pintamos en nuestra mente a una persona que no es porque alguien nos dijo? Así es que trabaja el chisme. Lo correcto es: alguien te dijo que... Puede hablar de mí porque en realidad la verdad en esta iglesia y en todas las iglesias es del pastor de quien más habla. Te dijeron que el pastor hizo aquello. ¿Qué es lo que es correcto? Pastor, me dijeron, fulano de tal me dijo. Fulano de tal me dijo que tú hiciste esto o aquello. ¿Qué? Eso es lo que es correcto. ¿Ok? De hecho, si usted viene a mí a decirme, dicen o alguien me dijo, yo le voy a decir quién, porque alguien o dijeron, ¿quién? Y si usted no me dice quién, pues yo no estoy escuchando. Eso es lo correcto. Y yo sé que muchas veces voy a caer muy mal por eso. Pero yo lo voy a hacer aunque le caiga mal. Vamos al otro punto para no quedarnos en este, porque no se trata de mí o no se trata de eso. Se trata de hacer lo que es correcto. ¿Se da cuenta? Hacer lo que es correcto es difícil. Casi siempre optamos por hacer lo que es más fácil y lo que no es productivo en todas las áreas de la vida. ¿Ok?
¿Qué es lo que es más fácil? Levantarse tarde y no levantarse temprano para ir a trabajar. ¿Qué es lo que es más fácil? Hacer el mínimo en el trabajo y no hacer lo máximo en el trabajo. Cuando usted sabe que lo correcto es dar lo mejor de ti, porque la palabra enseña que hacer todas las cosas como para el Señor. Eso es lo que es correcto, ¿sí o no? Pero llegar al trabajo y hacer lo mínimo es lo más fácil. Lo más fácil siempre es lo no producente. Lo más fácil no lleva buenos resultados. Hacer lo correcto es difícil, pero es lo mejor. Amén. Vamos al punto número 2. Y es amar la misericordia. Y ahora aquí no estamos pensando o reflejando el carácter de Dios. Ahora estamos reflejando el corazón de Dios. Y ahora nos estamos enfocando en los demás. Ahora nótese que al principio, cuando hablamos de hacer lo que es correcto, en lugar de aplicarlo a otro, usted se lo aplica a sí mismo. Usted se lo aplica a sí mismo. Esto de hacer la justicia, quien único es responsable por tu justicia eres tú. Tú no eres responsable por la justicia de los demás. Aplícatelo a ti. Ahora, aquí, en cuanto a la misericordia, esta es la oportunidad. Esta es la forma de tratar con los demás. Amar la misericordia. Así lo dijo Miqueas. Y así también lo dijo el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La Nueva Traducción Viviente lo dice diferente. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Qué es misericordia? Misericordia es lo que Dios siente por nosotros cuando no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia. De cierto modo es lo opuesto a la gracia. Gracia, una palabra tan bíblica. Gracia es favor inmerecido. Gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Dios nos da lo que no merecemos, eso es gracia. Dios no nos da lo que merecemos, eso es misericordia. Entonces, amar y misericordia, ¿qué es lo que pasa en tus relaciones con los demás? Imitemos la relación de Dios con nosotros. Cada vez que Dios nos mira a nosotros, o nos miraba a nosotros antes de Cristo, fuera de la cobertura de Cristo, éramos enemigos de Él, dice la palabra. Sin embargo, así Dios nos dio algo que no merecíamos. Él vertió su vida por nosotros, Él mandó a su Hijo a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros antes, ¿verdad? Eso es misericordia. Dar o no dar lo que merece, no castigar a la persona. Entonces, ¿cómo se pone esto de manifiesto en las personas a nuestro alrededor? Permítame decirle, esto es lo que Dios dijo a través de Miqueas al pueblo de Israel, que era la base, que era lo que tenían que hacer. Muy sencillo, 1, 2, 3, para solucionar sus problemas y para agradar a Dios. Piensen en eso por un momento. Hacer lo justo, hacer lo que es correcto. Piensa, eso aplícatelo a ti. Y ahora en nuestra relación con los demás, amar misericordia. Una cosa es tener misericordia y otra cosa es amar misericordia. Dios es misericordioso. La palabra enseña que sus misericordias son nuevas cada mañana. En otras palabras, Dios no es, como muchas personas lo pintan, que está ahí listo para castigar. La imagen que está dando aquí la palabra de Dios es que Dios no está presto para castigar, está presto para darte o para no darte el castigo que tú mereces. Eso es lo que caracteriza a Dios. ¿Usted entendió eso? Dios no está siempre listo para castigarte. Dios está siempre listo para perdonarte. El carácter de Dios es tener compasión con las personas, porque si no, nos hubiera erradicado a todos de la faz de la tierra, porque no alcanzamos, no medimos su justicia, y como enemigos nos hubiera erradicado a todos de la faz de la tierra si castigara a todo el mundo. No, Dios en su naturaleza es un Dios misericordioso que tiene compasión de los demás. Así deben ser nuestras relaciones. Yo no sé cuántos conocen a personas que a veces lo que te quiere es dar un puño. Hay personas difíciles. Hay personas muy, muy difíciles. Ahora es que Dios te está transformando a su imagen. Ahora es que Dios te está llevando de gloria en gloria. Es que tú quieres ser más como Él. Ahí está. Ama a la persona difícil. ¿No es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros?
¿No es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros? Con cada uno de nosotros Dios lo ha hecho así. Por más bueno que usted cree que es, por más moral que usted cree que es, la regla de Dios es mucho más alta. Mucho más alta. Dios tiene misericordia con cada uno de nosotros. Así debemos tratar a los demás. No dándole a la persona lo que se merece, sino amando a la persona. No castigando a nadie. Usted no es Dios. Eso es lo segundo, y eso debe describir nuestra relación con los demás. En otras palabras, Dios le estaba dando a Miqueas o al pueblo de Israel a través de Miqueas la solución o la base de la solución para los problemas sociales, y tenía que comenzar con ellos. Aplícate la justicia a ti. Asegúrate de hacer lo que es correcto. Lo segundo, en tu relación con los demás, ama misericordia. Ama misericordia. ¿Usted sabe quién es una persona que ama misericordia? Hay un chiste por ahí de alguien que, la hermanita Miss Misericordia, que le hablaron del diablo, y el diablo es malo, y decía, ay, pero es que él es tan fiel en su maldad. No quería castigar ni al diablo. Así es que tenemos que ser. Cuando usted siente que tiene todo el derecho de darle a una persona lo que se merece, ¿cuántos han ardido con esa pasión, con ese sentido de justicia? Porque todos tenemos ese sentido de justicia. Algunos lo manifiestan de una forma, algunos lo manifiestan más que otros, las personas extrovertidas, los mecha corta, como le decimos. Otras personas los esconden y son lo que algunos llaman como los leakers. No te ofenden, no te dicen nada, pero de vez en cuando te tiran una indirecta que si te coge, acaba contigo. Así, una indirecta. Y los que son profesionales en indirectas, mira, te lo dicen tan bien que tú sales sonriendo y acaban contigo, pero sales sonriendo. Eso no es misericordia. Eso no es misericordia. En el trato con los demás, tenemos que no demandar y no castigar a la persona por lo que la persona merece. Eso es. Ahora, aquí habla de amar misericordia. Esto es difícil, hermanos. Amar misericordia. Muchas personas aman la justicia. Y debemos amar la justicia, pero aplicarla a nosotros, no a los demás, ¿verdad? Porque es muy fácil amar la justicia y demandarla de los demás. ¿Y tú qué? La justicia para ti, para los demás, misericordia. Vamos a amar misericordia. Yo creo que tenemos que rogarle a Dios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de amar misericordia y que nos transforme para que nuestras relaciones con los demás podamos ser como Dios, ser como Él es. No presto para exigir justicia, sino presto para exigir, para perdonar. Por último, caminar humildemente con Dios. Esto refleja nuestra dependencia de Él. Y aquí el enfoque es hacia arriba. Hemos visto un enfoque en lo personal, hacia adentro en cuanto a la justicia, un enfoque horizontal, pudiéramos decirle, en nuestra relación con los demás, amar misericordia, y ahora un enfoque hacia arriba. Quiero que vayan conmigo a Filipenses capítulo 2 y versículos del 3 al 8. El apóstol Pablo le escribe a estos cristianos que vivían en Filipos. En Filipo había muchos soldados romanos retirados. Y usted sabe que usted entra en un lugar de personas de renombre y entran todos compitiendo, especialmente si son hombres. Yo tengo este título, yo tengo este otro título. Yo soy la cuarta persona de la Trinidad, no, yo soy la quinta. Algo así. Dije eso chistosamente, pero con mucho sentido. Yo soy la cuarta persona de la Trinidad. No, yo soy la quinta. Ese es el espíritu que había naturalmente en Filipo. Pero al mismo tiempo había muchos esclavos, considerados como nada. Ese es el contexto en el que Pablo le dice a estos cristianos: no sean egoístas.
No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. Ahí está la clave. Ahí está la clave para demostrar humildad. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense o procuren interesarse en los demás. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando se apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Wow, tremendo ejemplo. Lo opuesto a la humildad, ¿qué cosa es? El orgullo. Lo opuesto a la humildad es el orgullo. El orgullo fue lo que caracterizó y caracteriza todavía a Satanás. ¿Okay? El orgullo fue lo que causó que hoy Satanás esté destinado al infierno, él y todos los que se rebelaron con él. El orgullo es un arma muy mala. Es una actitud muy mala. Y tratar a los demás con orgullo y uno termina siendo una persona orgullosa es destructivo para la sociedad. Ahora, el orgullo muere, el orgullo se destruye cuando usted entra en la presencia de Dios. La solución para el orgullo entra en la presencia de Dios. Todos tenemos cierto orgullo. Si usted es honesto, ¿cómo yo venzo mi orgullo? Cuando entro en la presencia de Dios. Allí no puede entrar el orgullo. Como decía Isaías, en el día en que murió, en el año en que murió el rey Usías, vio a Jehová y sus faldas cubrían el templo. Tuvo una imagen de Dios tremenda. Y después que se dio cuenta que había visto a Dios, dijo: ay de mí. Un profeta de Dios. Ay de mí. Se sintió pecador. Eso es lo que debemos sentir cuando entramos en la presencia de Dios. Ahí no hay orgullo. Ahí no hay orgullo. Cuando te das cuenta que estás siendo orgulloso, simplemente entra en la presencia de Dios. Y después que entramos en la presencia de Dios, entonces podemos hacer lo que Pablo le decía aquí a los cristianos en Filipo. Sean humildes, es decir, y esta es su descripción o su definición de humilde, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Una sociedad de personas humildes, como debemos ser cada uno de nosotros los cristianos, dejando la humildad de Cristo, es lo que esta sociedad necesita. Es lo que esta sociedad necesita. Yo no sé si usted conoce a líderes humildes. Yo conozco algunos de mis mentores son gente muy humilde. Y con tanta humildad pueden corregirme y decirme lo que tengan que decirme, porque humilde no significa que es débil. Humilde en el original significa poder bajo control. Poder bajo control. Bajo sujeción. Y cuando tú y yo caminamos en sujeción a Dios, cuando tú y yo estamos en nuestra relación vertical con el Señor y tenemos realmente una relación, no hay orgullo. Y consecuentemente lo que eso causa es que tú y yo tratemos a los demás como superiores a ti mismo. Es decir, como les decía ahorita de ciertos mentores y ciertos amigos que tengo, están muy por encima de mí, tienen mucho más conocimiento, mucho más experiencia, mucho más autoridad, mucho más carácter, mucho más de todo. Sin embargo, me tratan como si yo fuera superior a ellos. Y cuando me tratan así, mira, pueden corregirme y ahí estoy yo humillado, ahí estoy arrepentido. Porque la humildad de ellos hacen que su corrección o lo que tengan que decirme sea bien recibida por mí. Tratando a los demás como superiores a ti mismo. Esa es la definición de Pablo. Ahora, en un mundo donde tú eres el número uno, donde tú te mereces, porque eso es lo que la sociedad enseña, ¿verdad que sí? Tú te mereces, tú tienes tal derecho, tú eres número uno, que nadie viole tus derechos, cuidado.
Pero en Cristo cedemos nuestros derechos. Y no estoy hablando de cosas no negociables. Entiéndanme, no estoy hablando de eso. Estamos tratando a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso, en las palabras de Dios al pueblo de Israel a través del profeta, es la solución. Es lo que Dios dice. No hagan tanto sacrificio, no quiero tanto de esto ni tanto aquello, no cumplan la ley así al pie de la letra, no sean tan religiosos. Lo que yo quiero es justicia. Lo que yo quiero es misericordia. Y lo que yo quiero es que sean humildes. Cuando la persona es humilde, reconoce que no tiene nada. Y todos nosotros, si somos realmente humildes y tenemos una relación con Dios, nos damos cuenta que no somos nada, no tenemos nada, no merecemos nada, pero Dios nos ha dado todo. De modo que no podemos mirar a nadie con superioridad. Esa es la belleza del evangelio. Que usted es un millonario espiritual, que usted es un hijo de Dios. Pero aunque usted sea hijo de Dios, usted no mira a otra persona con la nariz larga o por encima del hombro como si usted fuera mejor. No, usted no es mejor. Usted ha alcanzado a alguien que es mejor. Usted fue conocido por alguien que es mejor. Usted fue restaurado por alguien que es mejor, Cristo Jesús. Pero usted no es mejor. ¿Saben? Termino con esto. Los que han estudiado los fenómenos sociales y la justicia social y demás, en la justicia social siempre hay los opresores y los oprimidos, ¿verdad que sí? Los opresores y los oprimidos. ¿Saben quiénes son? ¿Cuál es el prototipo de un opresor acá en Estados Unidos? El prototipo de un opresor en Estados Unidos es un blanco, un hombre blanco, y no me estoy refiriendo a que va a ser presidente, es un prototipo en general, ¿ok? Es un hombre blanco. Pero lo que a mí me causó dolor es que en ese prototipo, en esa descripción que caracteriza a un opresor, según los conceptos de la sociedad, está que es cristiano. Un hombre blanco cristiano. Estúdielo y va a verlo. Así es como el mundo nos ve. Quiere decir que nos hemos dado la imagen de alguien humilde. Si Jesús nos enseñó algo, fue precisamente a eso, a ser humildes. Y en eso yo creo que hemos fallado en dar la imagen de humildad que cada uno de nosotros, no solamente es mi responsabilidad, cada uno de nosotros debe dar, es la imagen de humildad. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. La humildad es reconocer que Dios está por encima. La humildad es reconocer nuestra necesidad de Él. Y como decía el apóstol Pablo aquí a los cristianos en Filipos, mirar a los demás como superiores. Tratar a todo el mundo como si fueran superiores a ti. Aunque no lo sean, como si fueran. Eso es lo que Dios dice que tú y yo necesitamos para bases para nuestra sociedad. Vamos a estar puestos en pie. Espero que se vaya con algo para su casa. Si no puedo retener mucho, 3 palabras que deben quedarse en su mente: justicia, misericordia y humildad. Justicia, misericordia y humildad. Justicia, misericordia y humildad. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad no necesita religiosos. Nuestra sociedad no necesita fariseos. Nuestra sociedad necesita gente que amen a Dios y por lo tanto hagan lo que a Dios le agrada. Practiquen la justicia, practiquen la misericordia y practiquen la humildad. Amén. Señor, gracias por tu